Lilia Victoria Oliver Sánchez, rectora del Centro Universitario de la Costa Sur. Doctor José Ignacio Regla Vázquez, presentador del libro. Juan Manuel Negrete Naranjo, autor del libro La Chiquita, un viaje al corazón. A continuación, me permitiré compartir con ustedes una breve reseña, una semblanza de nuestros presentadores del libro y del autor. Comenzaré destacando, por supuesto, esta semblanza de la rectora, la doctora Lilia Oliver, quien fungirá como presentadora del libro en esta ocasión. La doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez es profesora investigador titular C de la Universidad de Guadalajara. Realizó sus estudios de licenciatura en Historia en la entonces Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara, maestría en Sociología en la Escuela de Graduados de la Universidad de Guadalajara, cuenta con doctorado en Ciencias Sociales, especialidad en Historia en la Universidad de Guadalajara, rectora del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara desde el 2016 a la fecha, directora de la División de Estudios Históricos y Humanos en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, secretaria académica del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, jefa del Departamento de Historia de la División de Estudios Históricos y Humanos en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Algunas de las distinciones importantes: obtuvo reconocimiento por sus 40 años de trabajo docente en la Universidad de Guadalajara, otorgado en el año 2015, profesora con perfil PRODEP, miembro del SNI Nivel 1. Entre sus publicaciones se encuentran los libros El Hospital Real de San Miguel de Belén, 1581-1802, Dirección de Publicaciones de la Universidad de Guadalajara, 1992. Los Betlemitas y la construcción de nueva fábrica para Hospital Real de San Miguel de Belén, Dirección de Publicaciones de la Universidad de Guadalajara, 1992. El cólera, Historia de su terapéutica y prevención, Guadalajara 1833-1850, Universidad de Guadalajara en 1984. Un verano mortal, análisis demográfico y social de una epidemia de cólera en Guadalajara, Guadalajara UNED 1986. Salud, desarrollo urbano y modernización en Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara, editorial gráfica Nueva de Occidente, México 2003. Autlán de la Grana, población y mestizaje, Universidad de Guadalajara, Lagos de Moreno, Jalisco, México 2014. Ha publicado 32 capítulos de libros y 23 artículos en revistas científicas. Y a continuación me permitiré compartirles una breve reseña también de nuestro presentador del libro del día de hoy, el doctor José Ignacio Regla Vázquez, originario de Autlán de la Grana, Jalisco. Nació el 28 de septiembre de 1944. Médico, cirujano y partero egresado de la Universidad de Guadalajara. Cuenta con cursos de posgrado en la Escuela de Graduados de la Universidad de Guadalajara en los temas infectología, ginecobstetricia, gastroenterología, dermatología y neurología. Cursos en iridología, homotoxicología y nutrición, ejercicio de la medicina alópata en el sector privado, estudios de herbolaria en la Universidad de Guadalajara, director del Instituto de Vida Sana y Mundo Natural en Guadalajara, Jalisco. Hasta la fecha participa en el programa de Radio Metrópoli, hoy Radio Vital, en el 1310 AM en Guadalajara, con temas de naturalismo, nutrición y prevención de las enfermedades. Realizó una publicación sobre el tema La toxemia alimentaria y nutrición celular en el libro del doctor Casanova Lenti en La Habana, Cuba. Cuenta con diversas ponencias en el área de la medicina y de la salud en espacios nacionales e internacionales, como el 4º Congreso Continental Americano de Medicina Natural
y Medicinas Ancestrales en El Salvador, y expositor en el primer Congreso Mundial Naturista y de Medicinas Ancestrales realizado en Pereira, Colombia. Obtuvo un reconocimiento por la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco por 3 años consecutivos en investigación clínica. Secretario General de la Mesa Directiva de Solamenat, Sociedad Latinoamericana de Medicina Natural y Tradicional. También les compartiré, por supuesto, una semblanza de nuestro autor, Juan Manuel Negrete Naranjo. Fue maestro universitario de tiempo completo en el Departamento de Filosofía en el CUSH de la Universidad de Guadalajara, con nombramiento de tiempo completo, nivel titular C. Licenciado en Filosofía en 1976 por la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Posgraduado en Filosofía en 1980 por la Universidad de Freiburg, Alemania. Allá estudió al lado de la doctora Judith Busoni, alumna predilecta del filósofo Theodor Adorno, el más conspicuo representante de la Escuela de Frankfurt. Por muchos años fue titular de la Academia de Historia de la Filosofía en el departamento del mismo nombre, de el CUSH en la Universidad de Guadalajara. En el 2010 se jubiló en su carrera docente. Fundó el Colegio Jalisciense de Filosofía AC, del cual es presidente. Obras publicadas: novelas, Amula, La serpiente de 1000 colores, UNED Guadalajara, 1988. Canuteros de plomo, de la editorial Porrúa, México, 2003. La chiquita, un viaje al corazón, de la Secretaría de Cultura de Jalisco, 2016. Libros de su especialidad: Lógica elemental, de la editorial Limusa, México, 1994. Política y moral en la filosofía del liberalismo, UNED Guadalajara, 1994. La filosofía política de los demócratas atenienses, de la editorial UNED Guadalajara, 1994. El fantasma de Antígona, de la Universidad de Guadalajara, 1999. La lucha por la democracia en la filosofía griega, volumen 1, La Primera Grecia, UDG, 1997. Volumen 2, El periodo jónico, UDG, 1999. Volumen 3, El periodo ático, en preparación. En cuanto a su experiencia periodística, es editorialista de El Diario de Guadalajara, El Occidental, desde 1991, en el que publicó más de 500 artículos editoriales. De 1992 a 1994, publicó ahí mismo un centenar de ensayos filosóficos. Es autor de artículos de polémica política en otras revistas de la entidad. Colaboró como analista político en el suplemento Jalisco de la revista semanal Proceso, en el que publicó más de 3 centenares de artículos. En el año 2004, su obra fue condecorada con el galardón Premio Jalisco en Letras. Les brindamos un fuerte aplauso, por supuesto, para dar inicio. Y a continuación cedo el uso del micrófono a nuestro presentador, el doctor Ignacio Regla Vázquez, para dar inicio a esta presentación. Doctora Lilia Oliver Sánchez, rectora del CUCS de Autlán de la Grana, honorables miembros del presidio, alumnos del doctor Daniel Ruiz Villalobos, porque no son exalumnos, no están fuera, siguen siendo alumnos, seguimos aprendiendo. En primer lugar, deseo agradecer la invitación de nuestro gran amigo Manuel Negrete para dar mi perspectiva de su libro La Chiquita en su tercera parte. Resalta la invitación que le hace al doctor Villalobos para ir a conocer Cuba. La descripción de la rutina de todos los días en su visita a su casa ahí en Melaqui,
tenía una rutina inalterable. Quien llegara de visita se convertía en acólito de su ritual matutino y vespertino. Negrete pinta en óleo con sus palabras las multicolores oscilaciones y vaivenes de todos los días. Negrete refleja el profundo conocimiento del pensar del doctor Villalobos. Parece como si los estuviera viendo y escuchando el diálogo de ambos al pretender llevarlo a Cuba. Y cubre todas las expectativas y pretextos y reticencias hasta que lo convence de ir a Cuba. Nunca fue a Cuba con él, pero parece que sí fue real. Hasta yo quedé convencido de ello después de leer La Chiquita. Con Gabriel Lima y conmigo fue 2 veces. El doctor Villalobos, maestro de muchos autlenses y tapatíos en sus 32 años de actividad docente, su segunda vocación después de la medicina fue la de maestro, la cual nos definió, no es la de enseñar, sino la de guiar. El despertar el uso de la razón y la lógica con el único y sano objetivo de llegar a la verdad. ¿Y qué es la verdad? Pilato le preguntó a Cristo qué era la verdad y le dijo que yo, 30 azotes para que se refrescara la memoria. El doctor Villalobos, Descartes decía, ¿y qué es la verdad? Descartes decía, así nos enseñó el maestro en su clase de filosofía, es la adecuación del pensamiento con el objeto. Creo y pienso que él nos instó, acorraló, a dilucidar por sí mismos lo que Buda define como la verdad. No creas nada porque provenga del testimonio escrito de algún viejo sabio. No creas nada porque provenga de la autoridad de maestros y sacerdotes. Aquello que después de una ardua investigación esté conforme con tu razón y conduzca a tu propio bien y a los demás seres vivientes, considéralo verdad y vive de acuerdo a ello. 480 años antes de Cristo. La trayectoria médica y académica por Autlán y Guadalajara es portentosa por sus frutos en el paso viviente del doctor Villalobos. Y para muestra, resalta en la página 435 del libro el diálogo premonitorio entre Negrete y el doctor Villalobos sobre los sucesos acaecidos hace algunos años atrás, cuando Andrés Manuel López Obrador fue desaforado como jefe de gobierno del Distrito Federal y posteriormente fue una derrota política para el entonces presidente Fox al ser restituido. ¿Cómo me gustaría que viviera nuestro maestro y oír sus agudos y mordaces comentarios al ser actualmente presidente de la República, el licenciado López Obrador? Casi lo escucho decir, ya lo veremos. Y como decía el Quijote, cosas veré de Sancho. En lo personal, el maestro me confesó, como en 2 ocasiones, en 3 cosas he perdido la fe a lo largo de mi vida. 1, la existencia de Dios. 2, la Revolución Mexicana. 3, la Revolución Rusa y su comunismo. Nunca le escuché decir nada de la de Cuba. Me hace recordar lo que Heráclito de Éfeso dijo: lo único permanente es el cambio. El doctor Villalobos es inquisidor el acoso a Luis Heredia sobre los cambios estructurales sobre el gobierno de Fidel Castro para sostener la economía cubana ante la andanada de distintos mecanismos de Estados Unidos para poner la isla de rodillas. Fidel, en su discurso, reconoce los errores y hace cambios de acuerdo a las circunstancias que se presentan. Entre ellas, reconoce que la élite administrativa adoptó prebendas y beneficios exclusivos. El mismo comandante Fidel expresa textualmente: todo se probó, no critico a nadie, no escondo a nadie, todos somos responsables y adoptamos medidas. Le faltó decir,
a mi manera de ver, correctivos. El villano, así le decíamos a algunos, entre ellos Negrete, yo siempre además le decíamos Villa, ¿verdad? El villano externa con fina agudeza lacras que empañan y permanecen referidas por Ignacio Ramonet en Cuba. Una, la discriminación racial a los negros, persiste. Dos, el rechazo oficial a la homosexualidad. Y tres, la vigencia de la pena de muerte. Castro, en su entrevista con Ramonet, define: todo esto fue heredado, contraponiendo la lógica y las lecciones históricas. Lo que hay que reconocer en Castro es que sorteó todos los avatares que el vecino del norte implementó para acabar la Revolución Cubana. Sobrevivió más de 50 años al frente y el maestro dice, el doctor Villalobos, nuestro maestro: me gusta más el comandante que le habla al pueblo cubano y de rebote al latinoamericano. Es discreto, justo, pragmático, realista, va al grano. Su discurso es transparente a los productores del campo y la ciudad. Su lenguaje es llano. Es lo que lo hace tan sugestivo a las masas y tal vez es la razón de fondo por la que lo detestan tantos intelectuales remilgosos que no logran cautivar a su auditorio con la fuerza que lo hace ese viejo caudillo. Y aquí, en nuestra águila descalza, cada sexenio deja al país en bancarrota, con la deuda creciente. Los nuevos actores de cada sexenio, desde los tiempos de la renovación moral de la sociedad, del expresidente de la Madrid y todos los que lo han seguido, llegan a reconstruir, así lo dicen los textos periodísticos, reestructurar el país. Me pregunto, ¿qué sismo, maremoto, volcán, ciclón destruyó al país para tener que reconstruirlo cada 6 años? Por favor, ¿verdad? La renovación de la metamorfosis de las escuelas platónicas y pitagóricas, la crisis de Esparta y Atenas en su pujanza por el dominio de la sociedad, usando a Filipo, se robaron el tesoro sustraído a Atenas, y aquí aparece que no son las leyes, normas, lo que debe regir antes que estas a los príncipes, generales, ciudadanos, presidentes, sino la carencia del airo, que en griego es dignidad, y el dike, que significa justicia. Sin estos valores y muchos más que faltan, todo es inútil. Actualmente no se enseñan y seguirán apareciendo, como sucede todos los días en diferentes partes del mundo, con algunos mandatarios, presidentes, primer ministro, como lo sucedido en Italia, España, Brasil, la realeza española, exceptuando a la señora Angela Merkel de Alemania. Recuerdo al escritor Blanco Moeno, en una de las últimas ediciones de la revista Siempre, en un panegírico que hace del general Marcelino García Barragán al 10º aniversario luctuoso, una frase atribuida al general, y dice así: el poder marea a los inteligentes y enloquece a los pendejos. Todo esto es producto de la debilidad humana y la falta de valores, y como decía Cervantes, en el curioso e impertinente El Quijote, en el cual Anselmo convence a Lotario a cortejar a Camila, su esposa, para probar su fidelidad, y al final, lo saben ustedes, Camila cedió después de varios rechazos. El comandante Fidel Castro reconoce que los venció un exceso de ingenuidad por los desatinos cometidos, pues de hecho los supuestos hombres de la Revolución Cubana estarían blindados a las tentaciones de una sociedad donde pulula la usura, la ganancia y el agio y el engaño de unos a otros. El comandante lo admite y corrige la plana. El maestro Villa define que ante la disyuntiva de seguir el riesgo positivista del cuantitativismo y cómo llegar a las masas, ambos códigos son inventos humanos.
En función de esta exigencia vital, no se debe emplear un lenguaje cantinflesco que divierte a las masas y el verborreo le da soponcio de opio. Decía Villa, el maestro Villa, tenemos que ser claros, directos y sobre todo siempre sinceros. Es lo que exige la lealtad a la base. Tenemos que ser claros, directos y sobre todo siempre sinceros. Es lo que exige la lealtad a la base social, la que nos parió y nos sostiene. Luis le informa a Negrete después de estas palabras del doctor Villalobos: tienes una mina de sabiduría frente a ti. Le dijo aquí a Manuel. Nuestro gran amigo Gabriel Lima Velázquez, presente aquí en este auditorio, estimado y selecto amigo del maestro Villa, lo define como el pozo de sabiduría, que nos esclarecía dudas en nuestros viajes por el sureste, en Palenque, Chichén Itzá, Uxmal, Mérida, Tulum, Toniná, San Cristóbal, Tikal, Etzná, Oaxaca, Mitla y los 2 viajes que hicimos a Cuba. Siempre los guías los hacíamos a un lado porque el maestro tomaba la batuta y pagamos a veces inútilmente al guía. Negrete, la descripción tan fina de tu sentir al estar enamorado de la cubanita, sin utilizar lenguaje prosaico y a la vez el dolor de una separación, sentimientos tan disímbolos, los detallas magistralmente como lo dice Lope de Vega en su definición de amor. Quien lo probó, lo sabe. Después de deambular por las formas de organización de los pueblos, iniciando por la tribu, el clan, sociedades tribales, castas, ciudades, sistema feudal, Estado, Sociedad de las Naciones, Naciones Unidas, socialismo, capitalismo y los que están por descubrirse, surge el proceso de evolución. El doctor Villalobos propone la comuna, donde nadie quede excluido, ni por razón de grupo, ni de actividad, o por el color de su piel. Propone un Estado universal, no excluyente, que reparte de manera equitativa todos los bienes y sin que exista la explotación del hombre por el hombre. Se propone y se excluye la división del trabajo, y Villa recuerda que Marx propuso que es el paso obligado a la meta verdaderamente liberadora. Meteré mi cuchara sin que me pregunten. Falta la educación. Ninguna sociedad crece si falta la educación, y si hay educación y no hay oportunidades de trabajo, existe frustración y pérdida de la aplicación de sus estudios. Se producen legiones de parias, cultos, técnicos, ingenieros, arquitectos, médicos, químicos, que tienen que emigrar a otros países. A colación, una máxima de Albert Einstein: todo aquello que el hombre ignora no existe para él. Por eso el universo de cada uno se resume al tamaño de su saber. En el capítulo de los elitistas a la reja, después de leer la disertación sobre tópicos históricos de filosofía, los manuscritos de Marx, la disputa entre Marx y Proudhon, este último con su filosofía de la miseria, y Marx le contesta con libelo, miseria de la filosofía. Proudhon nunca le contestó, pero sí Popper con su miseria del historicismo. Puros. Admiro en ti, amigo Negrete, la profundidad del conocimiento filosófico, histórico y contemporáneo, y el de tus interlocutores. Me abstengo de mis comentarios al respecto, a reconocer no tener el conocimiento filosófico a estos niveles. Todos sus diálogos ilustran y son compendios de conocimiento. En breve resumen, la guía de los pueblos: no es sano ser guiados por ayatolas, papas y las múltiples denominaciones cristianas que no tan solo buscan la salvación del alma del ingenuo, sino el dominio total, absoluto y castrante de la vida de los pueblos. A toda opresión siempre nacerá lo que Flores Magón dijo: la rebelión es la vida,
la sumisión es la muerte. El derecho de rebelión no lo entienden los tiranos. Y volvemos a Heráclito de Éfeso. Lo único permanente es el cambio. Y para muestra, un brochazo de dos ejemplos apabullantes. Países como la Rusia comunista y China son actualmente unas potencias imperialistas en expansión, y cosa curiosa, el número de individuos millonarios más grandes lo tienen estos dos países. Qué contradictorio, ¿verdad? El mosaico humano es tan cambiante como las mareas en los océanos. Ejemplo, el Estado de Nueva York clama para sus hospitales médicos de Latinoamérica para las especialidades de medicina interna, pediatría, cardiología, gastroenterología, otorrinolaringología, oftalmología y ortopedia. La razón es porque están vacantes estas plazas y ahora ellos están pagando a estos médicos su formación de especialidad porque se avisora una carencia de estas especialidades. Porque las actuales especialistas en unos años más estarán en el corral de los quietos. ¿Por qué esta carencia? Porque los actuales médicos escogen una especialidad la más remunerativa y diríamos mejor lucrativa, la cirugía plástica, para corregir nariz, pómulos, llantas radiales, poner glúteos, cejas, injerto de pelo, etc. He ahí la condición humana y la paupérrima carencia de valores. En tu capítulo de Codo con los Cristeros, la reseña que haces y la gran producción mística y arquitectónica de los jesuitas, agustinos, franciscanos, y se te olvidó los dominicos, los dominis canis, que en castellano significa los perros de Dios, que además fueron los que hicieron la Inquisición. Legado, bien lo afirman, no ha sido superado. Crean la antipatria porque aglutinan a la nación y nuestros pueblos y sus destinos que no están en la tierra, sino en el cielo. Y en calidad de mientras, de servidumbre. Magistralmente llevas a tus interlocutores desde el Deuteronomio 7:6, recordado por el maestro Villa. Eres un pueblo consagrado a Yahvé. Te he elegido para que sean pueblo suyo entre todos los pueblos del mundo. Exterminarás a todos los pueblos que Yahvé tu Dios pondrá en tus manos. No tengas piedad de ellos. Y lo que más adelante, cuando Agustín de Iturbide se proclama emperador de México, Miguel Palomar y Vizcarra, en su texto El caso ejemplar mexicano, narra que Iturbide en su plan de Iguala, la religión en la Nueva España seguirá siendo la católica, apostólica y romana, sin tolerancia de ninguna otra. Nada más de las puras cristianas, existen más de 300 ahorita. La nación, en el 31 de diciembre de 1822, Iturbide proclama: la nación mexicana reconoce la autoridad de la Santa Sede, su disciplina y disposición, es decir, un Estado naciente subordina su soberanía y se convierte en súbdito, y a esto súmale la entronización de la Virgen de Guadalupe. Esta suma de factores forman una amalgama, un crisol, una fusión, una fundición, diría tu servidor, del alma y espíritu del pensamiento de nuestro pueblo. La pléyade de autores que escriben sobre este episodio de nuestro pueblo es vasto, todos se complementan. Su servidor insta a esta audiencia a comprar el libro de nuestro directo amigo y recabar los diferentes autores que describen este trágico hecho de nuestra historia y extraigan por sí mismos sus conclusiones. Me sorprende que el maestro Villa descubra a Winston Ruiz Orozco y su influencia en Luis Cabrera y Andrés Molina Manríquez en su libro Los grandes problemas nacionales. Winstano dejó 2 libros, Los ejidos y los pueblos y Jurisprudencia sobre terrenos baldíos. Nuestro país ha dado y sigue dando pensadores como José
Iturriaga, Mario Pani y Enrique del Mural, que estuvieron en el gabinete de Miguel de Alemán. En tu capítulo de la amputación de la patria grande, reconozco mi ignorancia histórica que relatas y las artes diplomáticas de don Pedro Pablo de Bolea, conocido como el Conde de Aranda, que intervino en la independencia de Estados Unidos de Inglaterra. Le propuso a Carlos III de España dividir las posiciones españolas en 3 segmentos: México, Perú y Nueva Granada en Colombia. Tuvo la visión premonitoria de que la emergente potencia de las 13 colonias tendría la tendencia a expandirse, como lo hizo con la Florida, que le compró a Bonaparte en 12 millones de pesos. Después, el clero asusó a los terratenientes y a toda Centroamérica, que pertenecía a México, y se separaron, excepto Chiapas, que volvió a pertenecer a México en 1826, después de que perdimos Texas y casi la mitad del territorio que quedaba. Hubo un intento de separación de Yucatán, asusados por los gringos. Después de 10 años de guerra de castas, volvió al redil y nuevamente siguió siendo un estado más del país. Aquí, con estos pincelazos históricos, ¿cuál es el denominador común de todas estas pérdidas? Dice un adagio: quien no aprende de la historia, la vuelve a repetir. Para mí, la causa de estos desvaríos es la falta de concepto de patria, de nación, de pueblo. Tal parece que lo succionamos de las glándulas mamarias de las matronas españolas. Por 700 años los árabes estuvieron en España porque no había concepto de nación, de patria. Estaban divididos en el sistema feudal, cada reyesito en su castillo, peleándose con su vecino. Quienes unieron a estos esparcidos reyesuelos fueron la reina Isabel y Fernando, y al unirse fueron expulsados los árabes. Lo he dicho y lo repito y se lo digo a cuanto español se me pone enfrente: 700 años estuvieron los árabes en España y ninguno habla árabe, o sea, son mariachis pues. En México estuvieron 300 años los españoles y todos hablamos castellano. Así es que ya vamos a terminar, ¿no? En nuestro país, nuestros gobernantes no tienen el concepto de patria. No le han vendido todo el territorio porque no se les han comprado, pero sí han vendido el petróleo, maderas, minas, zonas pesqueras. Ahí es donde hay que trabajar, en la conciencia de las actuales y futuras generaciones, que tengan el concepto de patria. Mi comentario sobre el tramo migratorio, te diré, Manuel, no es trauma, es una invasión pacífica a nuestros antiguos terruños. Los millones de paisanos que viven en estos lares, y con la ayuda de la tabla de multiplicar, o sea, la cama, como decía el maestro Villa, dará en años futuros en las urnas predominancia al latino y los cambios serán pacíficos y de facto. No soy gurú ni profeta, pero así lo veo venir. La fuerza numérica y económica a los impuestos del vecino son apabullantes por la población mexicana en Estados Unidos. Hace 20 años estuve viajando por más de 7 años a la ciudad de Chicago, como decía el maestro Villa, a dar misiones, ¿no? Iba a dar consultas, a trabajar, a dar consultas a nuestros paisanos, y me enteré por los propios periódicos de la ciudad que la calle 26 de Chicago es la que más pagaba impuestos que cualquier otra, por el número de negocios de nuestros paisanos. Ellos se siguen sintiendo mexicanos, aunque hayan nacido al otro lado. El tiempo lo dirá y ojalá que nos toque verlo. Sobre el reencuentro con la chiquita, es verdaderamente emocionante. Llega a la médula de la fibra cardíaca. Es inenarrable. No quiero abundar ningún comentario más. Nadie puede expresar lo mejor más que el que lo siente. Y como dijo Lope de Vega, quien lo probó, lo sabe. Muchas gracias. Gracias, doctor José Ignacio Regla. Y ahora cedemos el uso del micrófono a la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez. La escuchamos, doctora. Muchas gracias, Celia.
Muy buenos días, casi tardes tengan todos ustedes. En primer lugar quiero agradecer su valiosa presencia. Un honor compartir esta mesa con el doctor Ignacio Regla, amigo de tantos años, y por supuesto con Juan Manuel Negrete, autor de esta obra, igual amigo de tantos años. A todos ustedes que nos acompañan, muchísimas gracias. A los alumnos del doctor Villalobos, como bien lo dijo el doctor Ignacio Regla, bienvenidos. Es para mí muy emocionante que estén aquí. A mis compañeros de trabajo, a nuestros invitados especiales, a todos los amigos que tanto querían al doctor Villalobos, a nuestros colegas que están en nuestro Centro Universitario de Cuba, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues muy sentido agradecimiento de mi parte para la señora Ruth Ruiz, hija del doctor Villalobos, y su señor esposo, don Salvador. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, ya lo dije a todos mis colegas de trabajo, al rector Ortega, muchas gracias por acompañarnos también en esta ocasión. Y decirles que es para mí un momento, un día muy emocionante. Primero porque me invitó el filósofo, escritor Juan Manuel Negrete a compartir con ustedes mis comentarios sobre la lectura de su obra La Chiquita, un viaje al corazón, esta novela. Y doble emoción porque uno de los personajes importantes de esta novela, en su tercera parte, que extraordinariamente ha presentado el doctor Regla, es precisamente el doctor Villalobos. Entonces, quiero advertirle al doctor Negrete, que él lo sabe, y a todos ustedes, no me desempeño en el campo de la filosofía, ni de las letras, ni de la ciencia política, de modo que mi lectura va a ser, es una lectura como tantas que se pueden hacer de una obra literaria, y hecha esta advertencia, quiero decirles que me sentí desbordada por esta obra. Muchas gracias, doctor Negrete, por tener el alto honor de que me invitara, como lo mencioné, a comentar su notable novela. Y está enmarcada la presentación de esta novela en un reconocimiento que los alumnos del doctor Villalobos, un homenaje que le hacemos cada año a partir de su fallecimiento, que solemos reunirnos para acordarnos de nuestro querido maestro. De modo que este es realmente un doble homenaje. También quiero mencionar que a mí en lo particular me une un gran cariño y un profundo agradecimiento a las sabias enseñanzas de este protagonista de la tercera parte de la novela del doctor Negrete. Y también quiero mencionar que en los homenajes que la ciudad de Autlán le ha rendido en otras épocas pasadas al doctor Villalobos, yo quiero sumar ahora, desde luego, este homenaje que hace nuestro autor en la novela que hoy presentamos. Por principio de cuentas, debo señalar que la lectura de esta novela pues es todo un reto. En particular para mí significó todo un reto, no solamente por su extensión, 643 cuartillas, o sea, es tan extensa, y no sé si fue un acto de responsabilidad de mi parte haber aceptado presentar tu obra, doctor Negrete, porque la verdad es un cúmulo de saberes, de conocimientos, aparte de la obra literaria que está aquí escrita. Es un reto porque, lo decía, contiene una profusa información sobre distintos tópicos, además de que su ágil y elegante prosa atrapa al lector y hace que pierda
la noción del tiempo, de verdad. Empieza uno a leer la novela y se va la noción del tiempo. Quisiera no despegarse de la lectura, aunque tenía que hacerlo a cada momento, Juan Manuel, por el trabajo que ahora tengo, de modo que desde ahora una disculpa por la lectura que yo pude hacer de tu maravillosa novela. Pero esto es para invitarlos a ustedes a la lectura de esta novela. La novela tiene como eje principal la relación sentimental que establece un académico mexicano y una cubana que trabaja para el gobierno de la isla. Pero detrás o alrededor de este amor prohibido que desborda promesas y pasión por medio de un intenso intercambio epistolar cibernético, está un profundo conocimiento de muy distintos temas, que van desde la filosofía, justamente la especialidad del doctor Negrete, y otra más de sus especialidades, los griegos, el mundo clásico griego, pero también se tratan temas como las guerras, ya lo ha mencionado el doctor Ignacio Regla, todos los temas tan complejos y diversos que están tratando, y dentro de ellos mencionaba, pues como filósofo que es el doctor Negrete, toda la filosofía griega, pero también aborda sobre la hegemonía capitalista en el mundo, los conflictos ideológicos, la historia de México, por supuesto, y la historia de Cuba también, el bloqueo que sufre la isla, las hábiles jugadas estratégicas de Fidel Castro en el escenario de la política mundial, pero también es un cúmulo de sabiduría sobre música, sobre literatura, sobre una cantidad de temas que resultaría muy largo enumerar y que espero mejor que ustedes los vayan descubriendo en la lectura de esta maravillosa novela. Narrada en primera persona, el personaje no escatima detalles en la descripción de su llegada a la capital cubana, el recibimiento que le hacen, los diálogos que establece con distintas personas y todo lo que acontece antes, durante y después de las actividades académicas a las que fue invitado en compañía de otros intelectuales de diversos países. Resultan sumamente interesantes las observaciones que hace el personaje del entorno cubano, las dificultades que experimenta la población con el transporte y algunas otras situaciones, algunas chuscas y otras más serias que revelan los problemas que vive la isla, sobre todo en la materia económica. El autor, vía el personaje, supongo, pero voy a hablar solamente de personajes, no voy a hablar más ahora en este momento del autor, solo voy a hablar de los personajes de la novela. No soslaya los privilegios de que gozan los turistas, sobre todo quienes como él viajan en calidad de invitados a un encuentro de intercambio intelectual entre especialistas en la isla. Como ya lo comenté, el lenguaje que emplea el autor es sumamente cuidado, con destellos de finura, de manera que el lector puede seguir las sesudas discusiones que entablan los asistentes al simposio sin mayor dificultad, aun cuando muchas de ellas son realmente muy complejas. Sí creo que hay que tener un bagaje cultural muy fuerte para poder a veces entender todas las discusiones. Realmente son clases de política, de historia, de filosofía, de literatura, en fin, es impresionante. Y pondré como un solo ejemplo de los muchos temas que trata con una maestría, como fue la intervención de Cuba en Angola. Casi se las daría a mis estudiantes en este caso de historia, porque soy historiadora, pero bien se las puede dar a sus estudiantes de filosofía o de letras, ¿no?, para brevar de toda la sabiduría que contiene esta obra. Pero estos análisis de cualquier tema que va abordando, claro, lo va abordando dentro de los actores, por supuesto, de la obra, dentro de esa relación amorosa que va a establecer el actor principal con una chica cubana. Sin embargo, se advierte que el autor maneja con soltura
un amplio repertorio idiomático, por supuesto, que incluye regionalismos, bueno, que para quienes vivimos en esta zona del país nos resultan inmediatamente familiares. Eso me gustaba tanto cada que lo ibas mencionando. Y bueno, se explica porque el doctor Juan Manuel Negrete, si yo no me equivoco, nació en el Grullo, es del Grullo. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, ahora lo ha dicho que es grullor. Y para este centro universitario, muy importante decirles que él es hermano del primer rector de este centro universitario, de un entrañable amigo también, el maestro Pepe Negrete, que recordamos con tanto cariño. Comentábamos antes que a él le decían que no era, que era una dama, era tan fino, tan caballero, todo un personaje muy querido en esta región y por supuesto en este centro universitario, pues porque fue su primer rector. Son muchos sentimientos muy bonitos encontrados que hoy llegan a mí al presentar tu novela, Juan Manuel, y con estos personajes tan entrañable este personaje como es el doctor Villalobos. Esos vocablos, en mi opinión, estos vocablos que va usando el autor del texto con estos regionalismos, creo que alivian el texto y le proporcionan frescura, mucha frescura al texto y un cierto también desenfado en la manera, a pesar de que está tratando temas tan complejos y reflexionados desde el conocimiento de un filósofo, de un politólogo. No solamente es filósofo ni escritor el doctor Negrete, es un politólogo también, ¿sí? Es un historiador, es un filósofo, pero eso va aligerando la lectura, aunque de repente estamos enfrascados en temas sumamente complejos y con una gran reflexión en cada uno de ellos. La novela, estructurada en 3 partes, inicia con el viaje del personaje a Cuba, donde, creo que esto ya lo han... donde participa en un simposio y termina la obra, inicia con un viaje a Cuba y termina con un segundo viaje a la isla por la misma razón. Otra reunión con académicos especialistas en filosofía y política para la traducción de un texto, ¿verdad? Donde bueno, dije que iba a hablar de los actores de la novela, perdón, no voy más a referirme al doctor Negrete. Bueno, tiene este autor principal, vuelve en el segundo viaje a la isla para participar en la traducción de un texto. Aunque en el fondo el motivo del segundo viaje que emprende el intelectual mexicano es para ir a buscar a la cubana amada, de quien inexplicable y repentinamente perdió el contacto epistolar que habían mantenido durante casi todo un año. Les recomiendo verdaderamente esa parte que es la que me tocó más a mí presentar, porque al doctor Nacho, bueno, como ya lo dijo él se centró más en la segunda parte, que es el viaje del doctor Villalobos a La Habana, que qué bien nos engaña el autor, qué bien nos engaña, porque casi estaríamos seguros que fue con él a La Habana, pero ahora sabemos, porque nos ha dicho el doctor Nacho, que fue con el doctor Nacho a La Habana 2 veces, pero con el autor de la novela no fue a La Habana. Pero es magistral la manera de que la descripción es magistral, y uno sabe que el doctor Villalobos estuvo con el autor de la novela en La Habana. Bueno, las páginas centrales del libro, es decir, las que abarcan el capítulo 2, están dedicadas, como lo mencioné, al intenso intercambio de correos electrónicos entre los enamorados, en los que, además de las palabras con las que transmite sus sentimientos, se van engarzando, esto es maravilloso, letras de canciones, poemas, pasajes de la mitología griega, leyendas prehispánicas, escenas de la conquista, de la lucha de los pueblos indígenas, fragmentos de la historia del México colonial y descripciones de lo que cotidianamente viven los personajes de la novela. De los 2 enamorados, quienes más escribe correos, por supuesto, en la obra, uno de los personajes es el negro.
profesor investigador universitario que asume su ideología de izquierda y no se guarda absolutamente nada en esta toma tan digna de posición dentro de la obra. Y le relata a Chiquita, con lujo de detalles y amplio conocimiento, distintos hechos históricos, problemas políticos y fraudes que ocurren en nuestro lastimado país. Y esto, cuando leía ese intercambio epistolar, bueno, ahora cibernético, ¿verdad?, en estos tiempos modernos, pensé que así como Roxane se emocionaba y caía enamorada con las seductoras cartas de Cyrano de Bergerac, aquel famoso dramaturgo y pensador francés, así Chiquita se ve enamorada cada vez más con los correos que recibe del otro personaje, el negro, y lo confiesa cuando responde en una de sus cartas. Miren que voy a leer textualmente, es solamente uno de los intercambios epistolares entre los dos personajes principales, que son el negro y la Chiquita. Negro lindo, ¿qué voy a hacer contigo? Eres un amor de persona, por eso te quiero tanto, mi rey. Vas dibujando y tejiendo con flores cada una de tus respuestas. Me da mucho placer leer tus líneas. No sabes cuánto me recreo en ellas. Siempre me han embrujado tus elocuentes frases y tu manera de reflejar la vida. Enamorada con el texto, con la letra, con la pluma. No es un encuentro amoroso solamente de dos personas, es un encuentro amoroso a través de la palabra también. Y ella lo dice ahí magistralmente, ¿no? Cómo me has embrujado con tus respuestas, con la manera en que escribes. El pretexto de los correos electrónicos le sirven al autor para hacer una crónica de los escabrosos procesos electorales tanto en Jalisco como en toda la República, y se extiende en el doloroso e indignante caso del FOA-PROA, uno de los mayores atracos impunes que hemos padecido. ¡Qué barbaridad! Ahí está escribiendo un economista. O sea, el manejo que tiene de los temas que trata, de verdad, es impresionante, ¿sí? Todo lo que va, cómo va describiendo, bueno, los procesos electorales, por supuesto, desde su primera incursión en la izquierda mexicana, con la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, con todo su entorno, perdón, el personaje de la novela, es magistral como lo va haciendo. Por otro lado, quiero resaltar el gran acierto del escritor, y aquí ya me voy a repetir un poquito con el doctor Nacho, me disculpo de antemano porque él era el que tenía que trabajar esa parte, pero no puedo menos que referirme también porque el otro personaje de la novela no es ni más ni menos que mi y nuestro querido maestro doctor Daniel Villalobos, para los alumnos de él que estamos aquí presentes. Entrañable profesor al que Autlán le debe tanto, como la creación de la primera escuela preparatoria y de la escuela vocacional donde tuve el orgullo de ser su alumna. Disculpen que hable en este momento en primera persona cuando lo más importante es la novela, pero el autor tiene como uno de sus personajes importantes de la novela al doctor Villalobos, hombre culto, erudito, humanista, generoso, al que muchos de sus alumnos le debemos el habernos encontrado y llevado a encontrar nuestra verdadera vocación. Otra vez me disculpo por seguir hablando en primera persona. Fue de quien recibí las primeras clases en lo particular de filosofía, de ética, de estética. Por eso, por todo lo que significa el doctor Villalobos, quiero felicitar muy sentidamente al doctor Negrete, porque lo retrata de una manera magistral, ya lo decía el doctor Ignacio Regla, y por haberlo elegido como el otro personaje central de esta notable obra. Y de alguna manera creo que es uno de los importantes homenajes
que recibe el doctor Villalobos, porque el autor de alguna manera lo inmortaliza en esta novela. Aparte de todos los homenajes que ha tenido el doctor, qué homenaje tan maravilloso le está haciendo el doctor Negrete en esta novela. Su fina prosa del doctor Negrete nos desvela a ese maestro en profundas reflexiones, tal como eran las clases que impartía. Realmente cada clase que impartió, porque era su vocación más importante, más sentida, eran clases magistrales. Cada tema que trataba como estudiantes, o todas esas reflexiones que va a compartir en la obra el doctor Villalobos. Precisamente durante el segundo viaje del personaje a Cuba, lo acompaña en la obra el doctor Villalobos, quien en una charla con sus colegas se extiende en lo que él llama el juicio de la Revolución Cubana, que resulta toda una lección de filosofía política. De verdad, lean, si no lo quieren por la parte literaria solamente, que es tan valiosa, léanlo por los otros temas. Realmente esa disertación que hace el doctor Villalobos, pues es una clase de filosofía política, cuando él está planteando esa reflexión sobre la revolución cubana en el segundo viaje, ¿no? Obviamente otro de los actores principales, el negro, por supuesto que lo presenta a los amigos y le pide que diserte, que reflexione, que hable sobre eso, ¿no? Para ello le pide, como lo mencionaba el doctor Villalobos, al negro, que a manera de introducción, antes de que él haga su reflexión sobre la revolución cubana, el negro se remonte a la mitología griega. Y sabemos que este actor es un filósofo. Y los más importantes filósofos de la antigüedad clásica. Y ya lo mencionaba el doctor Regla, hace todo este relato de la hazaña, que primero un experto en Platón, lo era también el doctor Villalobos, pero por supuesto que el doctor Negrete es uno de sus temas muy importantes. Él es un experto en la filosofía de Platón, y relata como antesala para entrar a la reflexión sobre la revolución cubana, aquella hazaña de Prometeo cuando le roba el fuego a Zeus para entregarlo. Pero, cosa maravillosa, ya digo, lo mencionaba el doctor Regla, menciona cómo la construcción de una sociedad armónica no está completa solo con el hecho de que Prometeo haya entregado el fuego a los humanos, porque faltan dos elementos importantísimos, que son propiedad exclusiva de Zeus. Si la lectura estuvo mal en filosofía, bueno, aquí tenemos al filósofo que nos puede luego corregir, desde luego, ¿no? Pero más o menos en la interpretación. Y esas eran justamente aido, que se traduce como dignidad, y dique, que puede entenderse como justicia. Maravillosas palabras, ¿no? Hermosas palabras, dignidad y justicia. Y cuando el autor de la novela trata todos estos temas a través del personaje del doctor Villalobos, yo no puedo más que estarlo viendo en persona. Esos eran sus temas de enseñanza para todos sus alumnos, ¿sí? Eso, dignidad, justicia, respeto, igualdad, ética, en fin, lo retrata de una manera magistral. Lo estoy viendo ahí, aunque él lo ubica en La Habana, pues yo lo ubico aquí, en la calle Guillermo Prieto, ¿era la calle? Juárez, donde, pero ustedes son de la prepa, nosotros somos de la vocacional. Perdón, es que ustedes son alumnos de la prepa, la primera prepa de Autlán que fundó el doctor Villalobos, 60 y 61. 61. Ustedes son la primera generación. El doctor Jaime y yo somos la última generación ya en la vocacional, que estaba por la calle de Guillermo Prieto. Y en Constitución, bueno, tengo que ir a volver a caminar. Pero parece que él lo ubica en Cuba, dando esas clases. Yo lo ubico ahí en la vocacional. Y ustedes lo deben ubicar, por supuesto, cuando fundó la primera prepa, ¿no? Son las clases que está impartiendo un hombre, como lo dije, sabio, erudito, comprometido con la dignidad humana. Sin embargo, para la construcción de una sociedad, como mencionaba, faltaban esas dos cosas: dignidad y justicia.
Estos también fueron entregados a la humanidad para su desarrollo. Aquí el doctor Villalobos, a quien, bueno, lo está mencionado muchas veces como villano o villa, yo creo que el autor de la novela lo llamaba villano, siempre escuchaba yo a todos sus amigos que le decían villa. Expone de manera pormenorizada algunas de las ideas de Platón, de Pitágoras, Ortega y Gasset, Gramsci, Popper, en fin. Es impresionante la lista de autores que están tratados en la novela. Para concluir con el análisis del gobierno cubano encabezado por Fidel Castro, sin dejar de reconocer sus aciertos, sus errores, sus contradicciones y sus peligros, en el contexto de los movimientos políticos mundiales, sobre todo después de la caída del bloque comunista. El doctor Villalobos, actor en esta novela, plantea una pregunta que hoy, sobre todo hoy, creo que es de una actualidad impresionante, no podía ser de otra manera. La novela se desenvuelve apenas hace unos años y también se ha referido a esto muy acertadamente el doctor Ignacio Regla. Y cito, es una cita textual en donde en esas discusiones del doctor Villalobos con los amigos cubanos del negro, lanza la siguiente pregunta: ¿serán capaces los hombres de primera, potreados en la adversidad de los peligros por la supervivencia y la solidaridad humana, de sortear los riesgos generados por un modelo económico fincado en la usura, el agio y el engaño de unos y otros? Yo creo que estamos metidos en ese reto y en ese pues sí, en ese reto actualmente en México, ¿no? Con el capitalismo salvaje, explicado aquí por el personaje del doctor Villalobos, de esa manera, con un modelo económico fincado en la usura y el agio. Leía de una nota que intenta explicar la caravana migrante, y por ser tan de actualidad todos los temas que está tratando el autor en esta novela, Chomsky, este gran filósofo norteamericano, dice: el origen de la caravana en Honduras no es más que el resultado de este neoliberalismo salvaje, ¿no? Que es un poco esta misma explicación que está dando nuestro personaje, el doctor Villalobos, en la obra, ¿no? Y por eso están, es decir, son los estropicios que ha causado este modelo neoliberal, ¿no? En fin, entonces, no sé, Elia, que me digas cuánto me queda de tiempo, pero ya casi concluyo. Entonces, se preguntarán, ¿es una, y ya casi con esto voy a concluir, ¿es una novela de amor o de política, o de filosofía, o de historia, de sociología? Bueno, es una novela maravillosa que, al amparo de dos enamorados, pues va dando todas esas cátedras, ¿sí?, de una manera magistral. En mi modesta opinión, porque ya digo, yo no estoy haciendo una lectura desde las letras, porque no es mi campo, pero en mi modesta opinión, creo que es una novela, aparte del amor entre dos enamorados, es una novela de amor al conocimiento, a la filosofía, a la historia, a los ideales, a la posibilidad, y esto lo quiero recalcar porque veo ahí retratado al autor de la novela y a su personaje Villalobos, y por supuesto que a Chiquita también, porque comparten los tres esta misma visión. Es una novela de amor entre dos personas que se aman, entre un hombre y una mujer, pero también es una novela de amor, como decía, al conocimiento, a la filosofía, a la historia, a los ideales y a la posibilidad y el anhelo de que haya justicia, paz, progreso, democracia, libertad, respeto, y que toma como marco de referencia las relaciones sentimentales entre un mexicano y una cubana que viven en circunstancias y realidades muy distintas. En el clímax de la novela, cuando se reencuentran los enamorados, ¡qué barbaridad! Lean ese encuentro, ¿no, Nacho? Sí, no. Se los recomendamos, no lo pueden obviar. Lean ese encuentro en el segundo viaje a La Habana.
Chiquita hace una pequeña fiesta en su casa y invita a amigos y se van a enfrascar en una intensa charla en la que salen a reproducir acontecimientos que relacionan a México y Cuba. Como el intento, ya lo mencionaba, de desafuero de López Obrador, los videos de Bejarano, pero luego, pues la presencia de Salinas de Gortari en la isla, ¿verdad? Desde luego, pues ¿qué le vamos a hacer, verdad? Así está la historia y eso pues no lo podemos cambiar, ¿no? La presencia y por supuesto cuando hace este relato del desafuero de López Obrador o el presidente electo, pues también menciona cómo están las estrategias de Carlos Salinas de Gortari y Diego Fernández de Ceballos en ese momento. Bueno, ustedes lo conocen en todos sus episodios, ¿no? Pero en ese encuentro, en esa fiesta que organiza Chiquita, luego de haber leído, él entrega el manuscrito, le dice el personaje, el negro, aquí está nuestra novela, y entonces ella le pregunta que le diga si la chiquita en la novela es ella o es Cuba. Él prefiere no hacer comentarios al respecto y lo deja a juicio de ella, aunque también yo creo que está a juicio de los lectores. Yo por supuesto que tengo muy claro mi posicionamiento al respecto de quién es la chiquita. En mi opinión yo creo que son ambas. Yo creo que es la enamorada y es la isla, pero en fin, pues que cada lector haga sus propias interpretaciones al respecto. Un ejemplo de ello es el siguiente párrafo que citaré, que aunque está dedicado a La Habana, presumo, o podíamos extenderlo a toda la isla. Y me pareció tan hermoso de una ciudad que para mí es también tan querida, que me voy a permitir leerlo textualmente con la venia de su autor. Y dice: ah, La Habana, por fin, La Habana mía, la deseada, la ilusa, la confusa, la dueña del marisma, la volcada al malecón, la paseante, la tendida al mar en espera de los huracanes y de los malos presagios, la relaznao de intrusos, impulsora violenta de balseros, incubadora de remisos, de inconformes al gobierno, añorante de Allende sus playas candorosas, estrujante, animosa, veleidosa, vanidosa, mujer del Caribe, muchacha plena, presta a secarse al sol para evaporarse hasta las alturas y derramarse luego copiosa en tórridos torrenciales de tormentas vespertinas, largas, prolongadas, las que azotan a mi patria, las que ahogan las playas mexicanas y las lejanas, y las de la península florida en todos sus odios y todos sus desvelos. Perdón, de todos sus odios y todos sus desvelos. Por fin, golpean mi rostro bocanadas vitales de ruido, de cosas viejas que me llegan del profundo vientre de esta amada ciudad. Qué hermosa descripción de esta ciudad. De esa amada ciudad, así lo diría. Qué hermosa descripción como termina. Llegan del profundo vientre, me llegan del profundo vientre de esta amada ciudad. Fin de la cita. Otra pista que deja el autor para interferir que Cuba, también es la chiquita, se encuentra en el correo que el negro le escribe a su amada, donde le dice: somos la pareja de Chiquita con su negro. Bueno, les recomiendo que hagan casi una relación de la manera en que se refiere uno al otro a lo largo de la novela, pero yo aquí por obvio tiempo pues no. Somos la pareja de Chiquita con su negro, el verdadero amor entre México y Cuba. Mi país, bueno, en el caso de este autor, ¿verdad?, el novio, Cuba la novia, la pareja latinoamericana unida en nupcias indestructibles. Qué bonita manera de hablar de esa relación también entre México y Cuba, un país muy querido por los mexicanos. Otro tema que el autor aborda de manera directa y sin tapujos, y estuve pensando mucho
si tocaba el tema, pero lo voy a tocar. Y bueno, estoy hablando de una novela, estoy hablando de personajes, y es un tema, luego podríamos hacer algunos comentarios con el autor fuera de micrófono, pero luego lo voy a tratar tal como viene en la novela, ¿no? Otro tema que el autor aborda de manera directa y sin tapujos es de por sí muy escabroso y problemático. Se trata de la infidelidad. Dice el personaje en otros correos que le tiene sin cuidado el que su compañera le sea fiel o infiel, que si sale a buscar otro compañero eso no le ofende, pues no tiene fijaciones propietistas derivadas de una pésima visión de la vida humana. Pues ya conversaremos con el autor fuera de micrófono. Pero bueno, es parte del texto, ¿no? No estoy haciendo ningún posicionamiento, solo bueno, sí. Quiero entender como lectora que esta declaración de principios está dirigida en primera instancia a la relación de pareja, pero en segunda también a la relación ideológica que establece el personaje con la Revolución Cubana. Sin embargo, la profunda naturaleza humana hace su aparición cuando empiezan los reclamos entre los enamorados y cuando se revelan los acuerdos entre Fidel y Salinas de Gortari. Todo ello, pues al autor le va a producir, si entendí bien mi lectura, porque la verdad es que de veras es complejo, decepción, rabia, en fin. Estas debilidades manifiestas le confieren al texto un aspecto veraz y muy humano. Pues por más que en el discurso se manejen de manera enfática posturas estoicas y radicales, derivadas quizá de una excesiva intelectualización, cuando surgen los verdaderos sentimientos, todo aquello se desmorona como un castillo de arena. Para finalizar, confieso que no encuentro la manera de elaborar para ustedes, y qué bueno para que mejor ustedes lo hagan en su lectura, una conclusión de esta obra, de este compendio tan importante que nos ofrece, como ya lo he mencionado, un cúmulo de información histórica y de reflexiones filosóficas y debates sobre nuestro país y sobre Cuba. Dos naciones hermanas, solidarias y a veces momentáneamente distanciadas, que han sabido resistir cada una a su manera los embates del modelo neoliberal imperante en el país del norte. Espero que estos modestos comentarios despierten el interés de todos ustedes para adquirir la novela y leerla. Estoy segura que les va a proporcionar una vasta información que va a enriquecer, no solo van a disfrutar la lectura, también va a enriquecer su cultura y su conocimiento de muchos aspectos. Quiero felicitar al doctor Juan Manuel Negrete por esta voluminosa e ilustrada novela y agradezco muy sinceramente que me haya invitado a presentarles ante ustedes mis comentarios. Yo estoy segura que tendrán mucho interés en leerla, sobre todo porque su autor es un paisano nuestro de estas tierras y porque ni más ni menos que ha recibido el prestigioso reconocimiento de Premio Jalisco en el área de las letras en el 2004. Muchas gracias, doctor Negrete, no solo por permitirme leer su obra, presentar estos modestos comentarios, gracias por hacernos presente al doctor Villalobos, gracias por entrelazar de manera magistral las relaciones amorosas con el conocimiento, con la sabiduría, y por supuesto un hombre siempre con una gran dignidad, como lo ha sido siempre el doctor Negrete en la defensa de sus ideales y de sus posiciones políticas ante la vida. Muchas felicidades. Es un día en Autlán, desde que llegué como rectora, muy importante para mí, por el hecho de que usted esté aquí, los alumnos de Villalobos, todos ustedes, y porque
es un homenaje esta novela al doctor Villalobos. Muchas gracias, doctor Negrete. Gracias a ustedes también. Gracias a la doctora Lilia Owen por su participación. Y nuevamente vamos a pasar el micrófono. Ahora cedemos el uso del micrófono al autor del libro, Juan Manuel Negrete. Lo escuchamos atentamente. Sí, muchas gracias. Pues en realidad yo ya no tengo mucho que decir, lo que ya dije ahí está en exceso. 650 páginas, pues se dice rápido, pero fueron algunos años de trabajo. Sin embargo, aprovecho el micrófono, pues en primer lugar para agradecerle aquí a la doctora Lilia, también a Nacho, entrañable amigo, y a todos ustedes pues que hayan venido para decir brevemente 2 o 3 cosas. La primera, obviamente sobre la redacción, la forma como armé el libro, que vale la pena por referirlo nada más. Yo tenía mucho interés desde joven, porque me enamoré de la Revolución Cubana. En ese tiempo pues todos nos enamorábamos de la lucha social, la lucha de izquierda. Incluso andábamos ahí queriendo tomar el poder con las armas en la mano, pero en fin, eso ya sería cosa de en otro tiempo platicarlo, o en otra situación. Me interesó de siempre estudiar, bueno, ¿qué fue eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Y Cuba es un emblema, pues. Sigue siendo, ¿no? China ya no lo es, la URSS ya no lo es, incluso, no sé, Vietnam, Corea nos queda muy lejos, pero Cuba no, porque Cuba está aquí y además, pues somos hermanos con Cuba. Entonces, armé un trabajo, esas locuras que tiene uno, y se lo llevé al Fondo de Cultura Económica y les me dijeron, nos gusta mucho, pero no sabemos en qué género publicarlo. Pero en realidad no lo querían publicar porque pues, es un libro de izquierda. Y yo había, no sé si por tonto, por menso, por lelo, por buey o por pendejo, ¿no? Por copión, no sé por qué, hice ese tercer capítulo aquí que nos presentó Nacho. Hice el trabajo como si fuera un diálogo. Yo copié a Platón, como los diálogos de Platón, y lo hice tal cual. Y así como Platón escogió a Sócrates para que fuera el personaje central, yo escogí a Villalobos. ¿Por qué a Villalobos? Pues porque fue mi amigo personal y mi maestro. O sea, él nunca me dio una cátedra en aula, pero toda su vida fue una cátedra conmigo. Y me concedió el honor de ser, a pesar de la diferencia de edades que son como 25 años o tal vez más, me concedió la gracia de considerarme su gran amigo. Yo no digo que el mejor amigo, eso sería muy temerario. Sí, temerario, porque él tenía, pero era, los que lo conocieron saben que fue muy selectivo, y a mí me abrió la puerta de su casa y yo me la pasaba días enteros, semanas enteras ahí en Melaque, como le consta aquí a Nacho, a Jaime y a otros más. Pero bueno, ese es el punto. Entonces yo dije, a este señor, ¿quién le va a hacer la justicia intelectual que se le debe? Entonces yo lo escogí como mi personaje. También Cicerón escogió a Catón, que era un senador antiguo al que él admiraba, y lo puso a dialogar en De Senectute, de Amicizia y otros más, libros en donde el personaje es Catón. Pero bueno, el referente más obvio es el de Platón. El personaje de los diálogos de Platón es Sócrates. Entonces yo lo escribí así y se los llevé al Fondo de Cultura y me dijeron, sí, te lo publicamos porque es muy interesante. ¿Qué era? ¿O de qué se trataba el tema? Bueno, una discusión en torno a lo que es la interrelación tan complicada entre Cuba, Estados Unidos y México. Ojo. Pero cuando me lo rechazaron, que yo mismo me desilusioné, me decepcioné, triste, me puse muy triste, dije, pues yo tengo la culpa, o sea, ¿a quién se le ocurre escribir un diálogo de Platón 2500 años después y copiado? Dije, bueno, ok, voy a hacer una cosa distinta, voy a ver, ¿qué hago?
Pues una novela. Lo voy a hacer una novela. Y este va a ser el tercer capítulo. Yo había ido a Cuba y tenía un cuadernillo de las notas de ese viaje, porque fui invitado a un congreso. Entonces ya tengo aquí el cuadernillo y ya tengo acá el capítulo tercero. Pero ¿cómo los uno? ¿Cómo hago los dos que se conecten? Y se me ocurrió, como se le ocurre a todos los que se ponen a hacer cosas, ¿verdad? Dije, voy a inventar una historia de amor. ¿Por qué no? Y pongo a la enamorada desde el primer capítulo y, bueno, la última parte, lo del reencuentro, no existía en el primer texto, la primera. ¿Por qué? Pues porque no había inventado la novela. Pero para poderlas conectar, hago que el autor, que el primero se enamore en Cuba, y luego viene una segunda parte, y en esa segunda parte es un intenso carteo entre estos dos enamorados. Y al final, pues ya ponemos, ¿qué pasó? Que el carteo se interrumpe, entonces este enamoradísimo mexicano pues se queda ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Entonces vuelve a ir a Cuba y entonces ya se conecta a la tercera parte y al final empieza. Bueno, les estoy platicando así la estructura general de cómo fue, pero bueno, ahí salió lo que salió y ahí está. Pero no fue el único modelo que me sirvió, porque ya cuando estuvo la tercera, o sea, estaba haciendo las tres partes y haciendo el vínculo, dije, a ver, ¿de qué se trata esto? Yo no conozco Cuba. Bueno, ya había ido, pero ir a un congreso no es conocer Cuba. Entonces, ¿quién me la va a presentar? ¿Quién me va a servir de guía? Y me acordé que en la Divina Comedia Dante da un paseo muy sabroso, primero al infierno, luego se viene al purgatorio y luego se va al paraíso. Para el infierno y para el purgatorio le sirve de guía Virgilio, el poeta que admiraba él. Dije yo, bueno, pues yo voy a invitar al doctor Villalobos que sea mi guía. Y para Cuba, en el paraíso, Beatriz invitó a Dante invitó a Beatriz, que fue el gran amor de su vida. Aquí, como muy bien señaló y muy bien lo captó la doctora Lidia, que quede la duda y que el lector lo resuelva. ¿Quién es la chiquita? ¿Es Cuba o es esa muchacha que se llama la chiquita? Y por cierto, voy a regañar aquí delante de todos ustedes al doctor, porque siempre estuvo citando que Negrete y que Negrete. No, el personaje es el negro. No, bueno, esa es la lectura. Porque no es un regaño, obviamente, somos grandes amigos, pero esa es una segunda parte de lo que me propuse escribir ahí. Miren, escribir en primera persona es un reto, y más una novela, pues, porque entonces todo el mundo dice, es una autobiografía. No, yo no les voy a decir que no tienen nada de cosas personales, pero en realidad es un esfuerzo que les cuesta mucho a muchos autores escribir en primera persona. Por eso cuando alguien lo hace es porque, como decía Villalobos, el que de amarillo se viste o a su hermosura se atiene, o de algo se mantiene, en fin, por ahí va, ¿no? El que se anima como escritor, como novelista, como literato a escribir en primera persona, si no es una autobiografía real, es un trabajo muy complicado. Y bueno, yo me aventé, y de eso les puedo decir, o les quiero decir, me inspiré en una obra voluminosa de un francés de principios de siglo que se llama Marcel Proust. Marcel Proust escribe un librotote que se llama En busca del tiempo perdido, pero son 7 volúmenes y todos están en primera persona, y yo, y a media novela se llama
aparece su nombre y se llama Marcel, o sea, Marcel Proust, y es él. Bueno, pero este es un esfuerzo por plasmar la subjetividad, que es uno de los trabajos más complicados en la literatura. Pero la obra de Marcel Proust es la subjetividad plasmada en el mundo capitalista. Es en 1908, 1910, a principios de 1900, antes de la Primera Guerra Mundial. Dije, yo, ahora sí soy Negrete. Mis convicciones desde que soy joven son por el socialismo, y ha sido una vez, no voy a decir de mí nada más eso. Villalobos también, obviamente, por eso fue mi maestro, ¿verdad? Dije, entonces yo voy a meter a la subjetividad, a ver si puedo plasmarla, pero para el mundo socialista, con las ideas socialistas, que es un principio un poco difícil de combinar, ¿no? Todos sabemos que el capitalismo termina en un individualismo feroz, pero el socialismo lo que lucha es vencer el individualismo. Bueno, pues voy a hacer un gran esfuerzo a ver si lo puedo plasmar y meter la subjetividad, porque finalmente no somos más que sujetos, en un mundo socialista que lo que quiere es la proyección y la satisfacción de la colectividad, de todos, no de uno y menos de unos cuantos. Entonces esa primera persona que engaña, que casi a todo el mundo lo engaña, salvo a 3 o 4 críticos pesados, ¿verdad?, que lo han entendido, entre ellos el doctor Urrola, que lo captó muy bien y lo plasmó. Y también, Livia, te quiero felicitar que también lo captaste, aunque de parte dijiste, esas las dejo a ustedes. No la dejes, sí lo captaste bien, creo yo. Te lo dice el autor, ¿verdad? Ese fue mi esfuerzo. Hay otras cosas más, pero no los voy a cansar. Nomás les termino diciendo que me ha gustado mucho el desarrollo el año pasado, este mismo día, pero hace un año se presentó esta novela en la Secretaría de Cultura, que es la casa editora, y a partir de ahí hemos tenido 2 presentaciones que me han gustado mucho, o bueno, puedo decir 3. La primera fue en Lagos de Moreno. Nos ganaron, aunque somos provincia jalisciense, pero los de Lagos se llevaron unos machos un montón de libros, se los dieron a leer a sus muchachos en la secundaria y luego me invitaron como autor a platicar con ellos. Y fue una experiencia interesantísima, hermosa, a mí me gustó muchísimo. No les digo que esta es distinta, pero también me ha gustado mucho. La segunda fue en Ciudad Guzmán, de la misma manera. Es decir, ahí hay gente, pues, Guzmán se considera un polo cultural de Jalisco y lo es. Y bueno, me invitaron, yo encantado de la vida y fui, y también platicamos de ello. Ahora estamos en Autlán. Bueno, por el tiempo somos la tercera, pero ¿es la vencida? La tercera la vencida, muy bien. Espero yo, bueno, como autor que no voy a esperar, ¿verdad?, que la lean, que la conozcan, y con gusto me gustaría volver como en Lagos a platicar de ella, ya que la conozcan, ¿verdad?, para que vean. Y ojalá les guste, pues, pero en fin, no quiero decir más, ya abundaron la doctora Livia, el doctor Nacho en todo esto. Yo nada más me presento como autor, les agradezco mucho su tiempo, su intención, su interés por estar aquí, y muy amables. Muchas gracias. Gracias, doctor Negrete. Nuevamente escuchamos a la doctora Livia, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, ya nada más para concluir, creo que con la intervención del doctor Negrete nos queda muchísimo más claro y entendible, y es una mejor invitación para la lectura de su novela, ¿no? Entonces, lo mencioné hace un momento, es también un homenaje que estamos haciendo los alumnos del doctor Villalobos a nuestro maestro, ¿no? Y es un doble homenaje porque es en esta calidad de Sócrates, como bien lo decía el doctor Negrete, dialogando con Platón, y esa imagen yo
me quedó siempre, porque eso lo mencionaba mucho el doctor Villalobos, y nos decía cómo él sentía y quería que Autlán fuera como Atenas, donde la educación fuera muy importante, y por eso fundó la primera preparatoria. Y voy a decir algo en una institución laica y en presencia de, por lo menos sé de un ateo, no sé si haya más, pero estoy segura que a mi diestra sí tengo, que en el espíritu del doctor Villalobos, la presencia de un centro universitario sería como su mayor vocación y su sueño, ¿sí? Qué feliz estaría quien inició aquí la enseñanza a nivel media superior. Esa Atenas que él nos decía, ¿no? Ese lugar del conocimiento, esa ciudad del conocimiento. Entonces, desde el momento en que me hicieron la invitación para venir a Autlán, a esta rectoría, en esta administración, netamente, pues vinieron a mi mente tres personas muy importantes, ¿no? Por supuesto, en primer lugar, mi madre, que es de aquí, de Autlán, y mi padre, pedí el doctor Villalobos, ¿no? Y dije, doctor, me está mandando por ahí, o qué tengo que hacer, ¿no? Dudé mucho, es una gran responsabilidad, pero lo he tenido presente todo el tiempo, ¿no? Lo he tenido presente con este hombre de izquierdas tan digno, por supuesto enamorado de la revolución cubana, por supuesto, ¿no? Generoso. Entonces, no quiero quitarles más tiempo ni repetirme, pero yo sí creo que aquí va a quedar el mayor de los homenajes a nuestro querido maestro, al doctor Villalobos. Este maestro todo el tiempo era maestro. Si uno lo iba a visitar ya mayor, todo el tiempo estaba dando clases, al margen de su trabajo como médico, ¿sí? Esa era su razón de ser, su razón de vivir, ¿sí? Perfectamente reflejado. Y mi encuentro con el pensamiento de izquierdas, por supuesto que fue a través del doctor Villalobos, y de todo lo que significa cuando en el bachillerato se daban clases como de ética, estética, lógica, que luego se quitaron, pero que eran tan importantes en la formación del ciudadano, ¿no? Y que él no las impartía de manera magistral. Entonces, vaya desde aquí un homenaje muy sentido. Y en ese aspecto, felicidades, doctor Negrete, que siga usted escribiendo, que nos siga regalando y ofreciendo más de sus obras. No por algo es premio de letras en el estado de Jalisco. Un altísimo honor tenerlo con nosotros, estimado Juan Manuel Negrete, un altísimo honor, y más de estas tierras, ¿no? Más siendo de estas tierras. La señorita Elia nos indicará ahora, queremos pedirles que nos acompañen a un laboratorio dentro de nuestro centro universitario, y quiero pedirle que Elia nos diga a dónde vamos a ir, por favor. Así es, bueno, agradecerles a todos su presencia y por supuesto a nuestro autor invitado en esta tarde. Gracias por estar con nosotros, Juan Manuel Negrete Naranjo, al doctor José Ignacio Regla, doctora Lili, muchísimas gracias a todos ustedes su presencia, y los invitamos a la sede del área de posgrados, donde se develará una placa del Laboratorio de Enfermería Quirúrgica que llevará el nombre del doctor Daniel Ruiz Villalobos. Por allá los invitamos, por favor, a pasar a este recinto donde se llevará a cabo la develación de esta placa. Gracias. Y también los invitamos a la presentación del libro de cuentos del autor Ernesto Medina Lima, que se realizará mañana en Casa de la Cultura. Invita al Centro Universitario y el Ayuntamiento de Autlán a las 12 del día. Por lo pronto vamos a pasar en este momento a la develación de esta placa de Laboratorio de Enfermería Quirúrgica.
Y les damos un fuerte aplauso, por supuesto, a nuestros invitados, presentadores y autores aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también. En la antigua preparatoria de aquí, en este área de